Bueno, después de todo, ¿no? Bueno, dos y le dio más y todo eso. Cuando dice, cuando José cita esa frase, ¿no? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Padre. Muchos lo interpretan de que, ya, estás sirviendo un poquito en la iglesia y el Señor te va a poner en servicios más altos, ¿no? No sé, pues predicar o en las naciones te va a llevar, o sea, algo así, ¿no? Porque has sido fiel en tu iglesia, ¿no? Ya. Pero de forma personal yo lo entiendo diferente, ¿no? Porque dice, porque bueno, primero yo entiendo de que no puedo minimizar el servicio de la iglesia y el servicio en otro lugar, ¿no? Si es más grande evento, igual el servicio es servicio, ¿no? Y segundo, yo lo entiendo cuando dice, eh, entra gozo de tu Padre, está hablando de entrar en la presencia de Dios, ¿no? De entrar al reino prometido, al cielo, ¿no? Así es. Entonces, porque siempre le escucho decir de la primera forma, ¿no? Pero cuando yo lo leo dice, en lo poco me has sido fiel, o sea, hace referencia en el servicio que hay en la tierra mientras estamos vivos, en lo mucho te pondré en el servicio eterno, y para eso vamos a entrar al gozo de nuestro Padre, ¿no? Para servirlo y servirle eternamente y adorarle, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la como es correcta, ¿no? Usted me dice que es la que yo tengo, pero normalmente se predica la primera, ¿no? Y siempre eso es para motivar a los hermanos, Bueno, ¿no? bueno, no sé si eso es en lo primero, porque tenemos la idea de que, y no estoy en conflicto con esto, ¿no? Sino que en el texto me dice una cosa. Nosotros hemos, por tradición, entendido y reducido el servicio a Dios en la iglesia, nada más, ¿no? Y lo hemos entendido así, yo desde muchacho también, así mi mamá me decía, vete a la iglesia, llévate tu cama, ¿no? Porque todo es iglesia, iglesia. Porque creemos que eso es servir al Señor. Pero el Señor nos dice en Juan 17 que nos envía al mundo. O sea, la tarea de servicio es en el mundo, no en la iglesia. En la iglesia es un complemento. O sea, el problema es que lo hemos reducido a aspectos eclesiales, ¿no? Ligados a nosotros y a situaciones que propias de la iglesia. Pero que no debe quedar ahí, sino llevarlo más allá. Entonces, la idea de en lo poco has sido fiel está hablando de aquello que haces tú, pero lo haces con fidelidad, ¿no? Pegado a lo justo, ¿no? Y esa fidelidad habla de confianza, porque sabes a quién sirve. No estás sirviendo a la terminación, a la organización, no estás sirviendo a los ministros, a los pastores, a la iglesia local, estás sirviendo a Dios. Y como parte de eso, entonces el Señor también dice, te va a poner en los cielos, ¿no? En un lugar especial. De esa perspectiva está hablando, ¿no? O sea que tu servicio debe ser para Dios, cualquiera que sea en la iglesia o en la vida práctica, ¿no? En la acción práctica, ¿no? Toda nuestra acción debe estar vinculada a servir al Señor las 24 horas del día, ¿ya? Entonces, estando en tu casa también sirves al Señor, ¿ya? Pero tienes que saber que, bueno, la tradición que tenemos, esa hay que guardarla, está bien, así estamos hechos, ¿ya? Pero entiendo que eso no obvia lo otro, ¿no? Que nuestra tarea es más amplia, ¿no? Por eso que en eso yo siempre cito a Wesley, parezco wesleyano ya con eso, ¿no? Mi parroquia es el mundo, decía él. O sea, el servicio, le ha llamado a servir en el mundo, dice, ¿no? Mi parroquia es el mundo. Entonces, de paso, porque le habían quitado su parroquia, bueno, él era del clero bajo y la iglesia anglicana le quitó todo ese aspecto. Entonces, ya, entonces me voy afuera porque igual voy a servir. Y eso no le interesó que el clero o la institución al que pertenecía lo sacara. Él siguió haciendo su labor, ¿ya? Y formó pues un movimiento, ¿no? ¿No? De ahí salieron los metodistas, que después la gente comenzó a llamarles metodistas, que a él no le gustaba ese nombre, ¿no?
y ahora se conoce como eso, como ellos, metodistas, ¿no? Una denominación. El problema es que muchos movimientos aparecen sanos, limpios, muy buenos, con principios, pero después se institucionaliza y se adosan en un lugar y ahí queda todo, ¿no? Y ya sigue la tradición nomás, ¿no? No es mala la tradición, pero hay que romper con eso también. Jesús rompió con las tradiciones, ¿no? De su propio mundo, ¿no? De su tradición judía, ¿no? ¿Qué hacía? Sanaba en sábado. No se debe sanar en sábado porque es un trabajo, no se debe hacer nada, ¿no? Jesús sanaba ahí, en sábado, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también, demostrar como que Jesús no era pues uno que le gustaba ir contra la ley, ¿no? No, no era un rebelde. Lo que pasa es que eh, a veces la religión establece una forma, un estilo Ya era muy extremista, ya. claro, extremo, ¿no? Y legalista, ¿no? Eso hay que tener cuidado. No debamos caer en ese legalismo, ¿no? Legalismo. Sí, los movimientos que caen en el legalismo se vuelven sectarios, ¿no? Entonces hay que siempre hacer las cosas en el espíritu de la palabra, en el espíritu de la palabra. Eso creo que es importante. Servicio. Y la primera forma, ya que está hablando de eso, Omar, es la idea de servir, pues, ¿no? Si eres fiel en el servicio, Dios te va a poner, cuando habla de lugares altos, está hablando de los cielos, pues, justamente, ¿no? Sobre mucho te pondréis. Y ahora te poner en el gozo de tu Señor. ¿Qué más privilegio es estar en el gozo del Señor, ¿no? ¿No? Y eternamente, ¿no? ¿No? Después de servirlo al Señor, ¿no? ¿No? Servirlo de lleno, pues, ¿no? En todo sentido. Bueno, hay algunas cositas que nos hemos olvidado de plantear, o si no, seguimos la teoría acá. Después sigo con lo que quede del tiempo con las bienaventuranzas. Falta todavía. Nos habíamos quedado acá con las palabras, ¿no? Hay que mencionar la secuencia de eventos. Por lo menos aquí en la bienaventuranza no hay un evento más que el sermón de Jesús, ¿no? En el monte, ¿no? Pero hay que ver la identificación retórica, ¿ya? ¿Cómo se presenta? Como se presenta en el ejemplo, dice, ¿no? En orden secuencial, programa texto por texto y las palabras, ¿no? Palabras claves. Verbo, sustantivo, adjetivo. En este caso, la palabra clave es bienaventuranza, ¿ya? Pero también se da otras palabras también. Ahí está la palabra justicia, por ejemplo. Está la palabra pacificador. Hay varias palabras que ahí denotan y de paso, por eso hay dificultades para poder entender este pasaje, ¿no? Algunos dicen que si lo entendemos y le hacemos mucho requerimiento con respecto a este tiempo, entonces no, este es un problema ya hasta de corte político, ¿no? Y de alguna manera no es porque está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, ¿no? ¿No? El reino de los cielos es la clave en esta palabra, en este pasaje. El reino de los cielos, porque todas estas cosas que bienaventuranzas se dan en el reino de los cielos. Les repito, no es en el reino de esta tierra. No, no porque no se pueda dar en esta temporalidad, sino en el principio que vive el mundo, que es diferente a los principios del reino de Dios, ¿no? Y entonces habla del consuelo, habla de los que heredan la tierra, habla de los que serán saciados de justicia, de los que serán tratados con misericordia, los que verán a Dios, ¿no? Los que sufren por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, otra vez, reino de los cielos, es la misma figura que en el versículo 3, ¿no?
La 11 es la única que no dice una respuesta de consecuencia, ¿no? Dice solamente, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan, mientan y digan contra ustedes toda clase de mal, ¿no? Gócense y alégrense, porque los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, ¿no? En todo caso, ya te persiguen por causa del Señor, dice, ya tienes un galardón arriba, ¿ya? Y que así persiguieron a los profetas, dijo eso, o sea, pone como testigo a los profetas. Y cuando habla de los profetas, ahí viene otro tema interesante, ¿no? Los profetas de justicia o de la justicia social, o los profetas que reclamaban y proclamaban el derecho y denunciaban los males, ¿no? Que hacían los jueces y los ricos, cómo explotaban a los pobres. Todo eso dicen los profetas. Parece mensaje social, pero ese es el mensaje de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento es así, ¿no? Que algunos gustan espiritualizar esa parte y ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí dice eso. Y aquí también entonces nos está dando la condición de que la forma de vivir del creyente, del seguidor de Jesucristo, no es bajo los principios de este mundo, sino bajo los principios del reino de Dios. O sea que yo no puedo hacer, ni nosotros podemos hacer, lo mismo que hace la gente en cuanto a sus injusticias y en cuanto a sus aprovechamientos y al quebrantamiento del derecho, ¿no? Y el tratamiento a su prójimo, ¿no? No, no podemos ser así, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento retórico que es consecuente, ¿no? ¿No? Principios y acciones, principios y acciones, ¿no? Y luego la etapa sí, identificación de componentes, microanálisis, análisis sintáctico, por ejemplo, de los textos principales. ¿Quién es el sujeto o singularidades que presenta el verbo? ¿Quiénes son los objetos directos, el objeto directo o indirecto? Frases preposicionales, repeticiones o paralelismo. Eh, Eso ya está hablando gramaticalmente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es el sujeto? El sujeto es el que siempre hace la acción, ¿no? ¿Ya? Y en esta narrativa, ¿quién es el sujeto? En el versículo 1 se nota que el sujeto de este relato es Jesús, ¿no? En la narrativa, ¿no? Cuando Jesús vino a la multitud, ¿no? Jesús es el sujeto. Subió al monte y se sentó. Sigue también, esa es otra frase, oración subordinada. Y entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, aquí él comenzó a enseñarles diciendo, esa es una oración, ¿no? Entonces sus discípulos se le acercaron. ¿A quién se le acercaron? A Jesús. Ahí está el sujeto tácito, no aparece, o implícito, mejor dicho. Y él comenzó a enseñarles, esa es una oración, y él comenzó a enseñarles. Él comenzó, ¿no? Es el verbo, a objeto directo, enseñarles, diciendo es el participio, ¿no? Que está como función de indirecto. Y entonces en cada oración el Señor pone el sujeto. ¿Bienaventurado quién? En la primera es, ¿quién es el bienaventurado? Versículo 3. El que A los de pobre en espíritu. Los pobres en espíritu. Entonces, el sujeto es los pobres en espíritu. Ese es el sujeto, ¿no? Y aquí es, bueno, es una frase en realidad, ¿no? Porque no hay oración, ¿no? Bienaventurados, Macarios. Puede ser que también sea la figura de la palabra bienaventurado, podría estar como el verbo, ¿no?
Vamos a ver. Pero entonces, de todas maneras, sería el sujeto pobre. Por eso, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ellos quiénes son? Los pobres. En este caso, este pronombre, ellos, reemplaza a pobres en espíritu. O sea, podemos decir, los pobres en el espíritu, ¿no? Son del reino de los cielos, ¿no? Los pobres en espíritu son del reino de los cielos, ¿no? O pertenecen al reino de los cielos. Voy a ver el texto en griego, a ver qué nos dice. Sí, ve, Macarios aquí es bendecido, feliz, es un adjetivo, ¿ya? Es un adjetivo nominativo masculino plural. En, Está en- en en plural. definición, significa supremamente bendecido, Ajá, afortunado, bien librado. sí, bendecido, afortunado, feliz, usualmente en la oración de privilegio dentro de la divinidad, ¿no? El Bendito favor también, divino. pastor. ¿Ah? Bendito también, sí, bendito. Claro, bendecir. Claro, bendito, pues sí, Claro. bendito, Sí. bendito. Sí. Bien. Ahora, pero aquí está, ¿eh? Hi toji o hoi toji, ¿no? Tohoi, hoi tohoi, que es pobre, ¿no? Hombre pobre, ¿no? Pobre. Es un sujeto, es un sustantivo, diríamos. ¿Cómo la Sustantivo, pronunciación de pobre? sí. To- Pero está como un pronombre, pronombre adjetivo nominal, ¿no? El pobre, los pobres. Y aparece pues pneumati, o sea, espíritu, ¿no? En dativo, o sea que es el pobre de espíritu, se traduce como si fuera un genitivo, pero es un dativo, ¿ya? Es un pobre que corresponde al espíritu, o sea, la condición de pobre que corresponde al espíritu, ¿no? Que es directamente, a ver si es, no, ese es, eso sería si fuera indirecto, no, no, directo, no es indirecto, es simplemente es un dativo, ¿ya? Y un dativo neutro. ¿Se pronuncia neuma o pneuma? Pneuma o neuma. No, no, ¿cómo va a pronunciarse la pi? ¿Quién te ha No, dicho que se pronuncia la pi? No, se llama, Latíguelo, pastor, latíguelo. la pi no se pronuncia, neumati, neumati. sí, o Neu- en el caso iotásico es negmati, next. negmati. La U no suena, suena como una B, negmati, Neumati. negmati. Bien, entonces es pobre de espíritu, o sea que esa pobreza corresponde a la condición espiritual, ¿no? Y acá dice, porque ellos serán, ¿no? Serán. O, no, no serán. Dice. Ellos son. O porque de ellos son, sería. Porque de ellos, aquí está el austo, que es un genitivo, de ellos, ¿no? Y Porque por de ellos es. es. Sin es. No serán, es. ¿No? Que estén presente. Será, es la Basilea, G Basilea, o G Basilea, o G Basilía ya en todo caso, ¿no? O sea, el reino, Ton Uranum, o Ton Uranon, G Basilea, Ton Uranon, o sea, el reino de los cielos, ¿no? Que es una forma de decir también reino de Dios, ¿no? ¿No? Y que ese reino implica, acá a ver,
cielo como parte del universo, dice, es todo lo opuesto a la Tierra, como la atmósfera directa sobre la Tierra, el cielo, su firmamento, el aire, el firmamento, todo eso lo refiere también, dice acá. Pero también lo que corresponde a la dimensión angelical, ¿no? También dice aquí, una no es cielo, cielos, un concepto judío, originalmente tomado de la Septuaginta. Este cielo es comprensivo con las esferas mismas de Dios, ¿no? En los grandes, en el gran cielo, ¿no? Ya. Cielos, además está un cielo, bueno, sinónimo de Dios también, ¿eh? Sinónimo de Dios, de la presencia de Dios. Área sobre la tierra está acompañado generalmente con el que conoce el cielo, o sea, el cielo de lo que está en el firmamento, ¿no? Los planetas y asociado a los fenómenos, ¿no? Eso está hablando de, bueno, las condiciones que había en esa época, ¿no? Cielo era el firmamento, ¿no? Donde estaba el sol, la luna, las estrellas. Más allá de eso estaba el tercer cielo, ¿no? O sea, el primer cielo era el que cubría la tierra, el tercer cielo el que está donde están los planetas y el segundo cielo. El tercer cielo es donde está la presencia divina, ¿no? Esa es la idea que... Pero igual, Él es el reino de los cielos, está hablando en condiciones del lugar donde Dios gobierna, pues, ¿no? Dios es el rey ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más está? Entonces, acá también dice bienaventurado, ¿no? Los mansos, ¿no? Los mansos. Aquí la mansedumbre es la que hablaba la Biblia con el caso de Abraham y el caso de Moisés, ¿no? Ah, no, los que lloran es, los mansos. El versículo 4 es los que lloran, ¿no? Los mansos en el 5, los praís, praís. Y los que lloran, ese es pesuntes, pensuntes, insuntes es la palabra, pensuntes, ¿ya? Porque ellos entonces van a recibir consolación. Y mira la palabra que aparece de consolación, paracli, de paracaleo, ¿no? Paraclitisonte, paraclisisonte o paraclitisonte, paraclisonte, paraclitisonte, paraclitisonte, es la palabra consolación, ¿no? Esa palabra consolación, ¿ya? Que también es exhortación, ¿no? Ánimo, confort, ¿no? Hoy día lastimosamente no se puede traducir la palabra paraclo o paracaleo como confort, porque confort tiene otra connotación hoy día, ¿no? ¿No? El confort es estar tranquilo, como que bien en el lugar donde estás, te sientes bien, ¿no? Esa es la idea. Pero el consuelo no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con satisfacer de que está todo bien y que ya no quieres nada que cambie, no, no es la idea. Consuelo es algo que recibe alguien que necesita, ¿no? El que tiene confort
o que está en su zona de confort, ¿no? Se siente tranquilo, no necesita nada, no necesita retos, ¿no? No, al revés, no quiere que cambie eso porque ahí eso está bien, ¿no? La idea de zona de confort es la idea que se tiene en sociología que se llama status quo, o sea, la condición de que como todas las cosas que suceden están bien, así debe ser y no pasa nada acá, estamos bien, no hay que cambiar nada, ¿no? Esa es la idea del estatus, ¿no? Eh, el confort se usa así ahora, ¿no? ¿No? Si me escuchara un chileno, me va a decir, ¿cómo me está hablando de confort? ¿Cómo de pastor? ¿Cómo está hablando de esas cosas? Porque la palabra confort en Chile, ¿sabe qué? No sé si será una marca, pero es el papel higiénico, el rollo de papel higiénico. ¿Ya? Así le llaman papel confort. Ya saben, cuando van a Chile ya no pidan papel higiénico, porque no van a decir que es eso, ¿no? Mm. Pidan un papel confort. Mm. Bueno, también está entonces Preis, que es manso, ¿no? ¿Ya? Y aquí habla hay una promesa, ¿no? Heredará la tierra, ¿no? Hay una palabrota grandota, es una palabra bien grande en griego. Es, aquí lo ponemos como cleronomeo o clironomeo. Sí, clironomeo. Y acá la palabra exacta es clironomesousin. Clironomesousin. Ah, ya, porque está en futuro, por eso es un verbo indicativo de futuro. ¿Ya? Heredarán. ¿Ya? Eso creo que tiene que ver con Cliro, no sé si también eso tiene que ver con riquezas, ¿no? Eh, podría ser, ¿no? Podría ser. A ver por acá, a ver. Cliro es recibir posesión, un regalo de alguien que ha muerto, ¿no? Y que te ha dado. Figurativamente es como recibir la salvación de Dios, el regalo, es un beneficio obtenido, ¿no? Una posesión que se recibe, ¿no? Adquirir, obtener una posesión, recibir, ujú, es una oración legal, dice, ser un heredero, ¿no? En sentido legal, recipiente de uno que ha compartido con enfoque de la experiencia de Dios y de los beneficios de la promesa. Ujú. Bien, entonces, la idea de que alguien hereda, ¿no? Y en este caso la herencia es la tierra, ¿no? Sí, tiene un término legal, pues, ¿no? De alguien que hereda algo, ¿no? No sé si alguien o uno de ustedes ha recibido alguna herencia del padre o de la familia, ¿no? Entonces, esa posesión, ¿no? Es un derecho adquirido, es un derecho eh, obtenido, no porque tú hayas querido, sino porque un benefactor alguien te lo regaló, ¿no? O en este caso por familia, pues lo recibes como parte de eso, de la línea de sangre, ¿no? Entonces, los mansos heredarán la tierra, dice, ¿no?
la capacidad de tener eso. O sea, aquí hay esa palabra praise, manso, luego los que claman justicia, creo que dice también, ya. Y el otro creo que es la otra palabra y pacificadores, ¿no? Parecen palabras contradictorias, pero en el uso que se le da en el mundo, ¿no? En términos del reino de Dios no son contradictorios, no, son palabras que abonan al hecho de la condición y de la actitud que debe tener el creyente ciudadano del reino de Dios, ¿no? Y el comportamiento correspondiente aquí, pero como ciudadanos del reino. No es para comportarnos en la eternidad. Algunos dicen eso. No, esta bienaventuranza, allá va a funcionar. Cuando estemos en el cielo, ahí sí funciona. Todo lo que dice así, ahí funciona. Acá nunca va a funcionar, ¿no? Así que no corresponde a, la, a, a esta vida temporal. Es lo que se dice, pero no es exactamente así. Eso sería una eisegesis, no es una exégesis, ¿ya? La exégesis me obliga a ir al texto y a mirar qué cosa es lo que dice. Y eso de heredar la tierra, ¿verdad? Que podría ser literal, porque habla del aspecto humano. En el otro de ellos habla del reino de los cielos, ¿verdad? Básicamente ese es el tema que cruza todas las bienaventuranzas, el reino de los cielos. Pero no deja de lado el uso de la herencia de la tierra. ¿Y qué significa eso de herencia de la tierra? Heredar la tierra, ¿no? Si nosotros somos del cielo, ¿para qué queremos la tierra? Entonces, si fuese así, ¿por qué habla de cielo nuevo y tierra nueva? Entonces, quizás esta tierra de la que está hablando de la herencia tiene que ver con esa nueva tierra, porque en esta vieja tierra no funcionan estas cosas, ¿no? Puede, de alguna manera, componerse las cosas y llevarse por ahí, pero el ser humano no está bajo las condiciones de la naturaleza del pecado, no está condicionado para vivir de acuerdo a estos principios. Y aún los creyentes, ¿eh? Aún los creyentes también tenemos esa dificultad. Porque como estamos todavía en esta tierra, estamos imperfectos y muchas veces vamos a cometer injusticias. Ese es un problema, ¿no? Pero en fin, aquí está el aspecto que hay que trabajar, ¿no? Ya. Ahora, siguiendo entonces con con el material que estábamos compartiendo. La guía para exégesis, este es el otro. Análisis semántico. Sí, este es lo que voy a buscar. Aquí está. Son acá está. Entonces ahora, hemos dicho en macroanálisis que es ver todo el texto en general con su contexto, la historia, otros elementos ahí que aparece ahí, tomando en cuenta el tiempo, lo cronológico, el aspecto espacial, geográfico y las situaciones, ¿no? Acá está el microanálisis, análisis sintáctico. Aquí es un detalle que tiene que ver con las oraciones que aparecen, ¿no? De los textos principales, quién es sujeto, decíamos, ¿no? Frases, objeto directo, indirecto, frases preposicionales, repeticiones, paralelismo. Aquí hay varias repeticiones, ¿no? Se repite justicia, se repite, ¿qué más? El reino de los cielos, tal vez se repite dos veces, aparece ahí. Bueno,
dice, organizando nuestro texto, poniendo con mayúscula lo que quiera destacar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere destacar? Lo pones con mayúscula, ¿no? Ahora, si la sintaxis nos ha organizado el texto, ubicar mejor ahora el escenario o el lugar de relación. ¿Qué es eso del reino de los cielos y la herencia de la tierra, por ejemplo? Entonces la bienaventuranza está pensando en dos niveles, ¿no? En lo que corresponde al cielo, pero también lo que corresponde a esta tierra, ¿no? Por eso habla de justicia, por eso habla de mansedumbre, ¿no? Y también habla de ser pacificador, pero también habla del que sufre por causa del evangelio, ¿no? Es una causa espiritual, ¿no? Entonces hay dos dimensiones de esta bienaventuranza, ¿no? Que están mezcladas en todo, ¿no? O sea, habla del aspecto que tiene que ver con nuestras relaciones con Dios, con lo espiritual, pero también con esta condición temporal aquí. ¿Cuál debe ser el comportamiento del creyente, ¿no? Repito, no podemos tener la misma actitud que tiene el mundo, ¿no? Si el mundo no miente, y hoy día la mentira es pues una cosa normal, ¿no? Nosotros no podemos decir, bueno, pero como todo el mundo miente, yo también miento, pues, ¿no? Le pido perdón al Señor y ya está. No, la mentira es pecado. Y hoy día se hace a nivel de los que están en la dirección de las naciones, ¿no? Miente la televisión, miente la radio, miente los periodistas, ¿no? Mienten en las noticias. La verdad ya no existe, ya, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir nosotros las mentiras? No deberíamos seguir. Recuerde, estamos en un mundo donde las noticias falsas están al día, ¿no? Los fake news, ¿no? Y una mentira falsa, una noticia falsa es una mentira, no es que simplemente es un modelo de noticia, ¿no? No, eso no es una noticia adecuada, ¿no? Y hay noticias de todo, pues a veces se alarman muchas cosas y no son ciertas, ¿no? Yo me ponía a pensar, por ejemplo, el caso de hoy día la India ha puesto una nave espacial en la Luna, están investigando la Luna ahí, ¿no? Y es la cuarta nación en el mundo que ha hecho y está haciendo viajes al exterior, ¿no? Viajes interplanetarios, ¿no? Y los que terraplanistas, que son los que buscan hacer esto, digamos, teorías de conspiración, dicen que no, que eso es una mentira y que el viaje a la Luna nunca fue y que la Tierra es plana y que los viajes al espacio no son verdad. Pero ya hay 4 naciones que están haciendo digamos, sus proyectos de viajes espaciales. Y no creo que las 4 naciones vayan a estar mintiendo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que miente? ¿No? Entonces, hay que también ver ese detalle y no llevarse por cualquier cosa. Lastimosamente, en nuestros medios es así, ¿ah? No hay cosas que decimos y cosas que no son ciertas muchas veces que nos traen de afuera, ¿no? Ahora, delimitar el tema escribiendo ejemplo, causa-efecto, situación inicial, situación final, ¿no? La situación inicial de las bienaventuranzas y la situación final de la bienaventuranza, ¿no? En una primera habla de la condición para estar en el reino de los cielos. Y al final está la condición de cómo perseverar, ¿no? Dentro del reino de los cielos. ¿No? Esos son dos momentos ahí. Y entonces
la explicación más detallada ya la estamos haciendo en uno, ¿verdad? De lo encontrado en segmento por segmento, ¿no? Uno por uno, lo hemos estado haciendo así. Y el análisis semántico tiene que ver con el uso de la palabra en su tiempo, ¿no? Lo que descubrió el hermano sobre la bienaventuranza, ¿no? Y cómo lo utiliza Jesús, ¿no? ¿Qué sentido le da Jesús a esa palabra? Que parece un misterio para algunos, ¿no? Pero que no es misteriosa, ¿no? No tiene nada de misterio. Es real y corresponde, vuelvo a repetir, al sentido del Rey de los cielos. Ahora, aquí vamos a ver otra forma y una guía para una exégesis completa. Miren, ¿ya? Son, en este caso, 12 pasos, ¿no? En el otro solamente fueron 5, este son 12, miren. Y no son pasos en realidad, sino son guías. Por ejemplo, el texto. Hacer estudio del texto. Y es parecido, en el anterior es el texto mismo que se utiliza, nada más. Miren, confirmar los límites del pasaje, comparar versiones, eso también aconsejado a ustedes, ¿no? Reconstrucción y anotaciones, y versificación poéticas, que podemos trabajar el texto nuevamente o hacer una traducción, ¿no? La traducción, prepara una traducción tentativa, dice, chequear si hay correspondencia entre el texto y la traducción, revisar y obtener una traducción final, ¿no? Sí lo podemos hacer, aunque no vamos a hacer una nueva Biblia, ¿no? Una nueva versión. Versión Carlos García, dice, ¿no? Contexto histórico. Investigar el contexto, investigar la situación social, investigar el primer plano y también lo que hay en el segundo plano, o sea, lo que hay debajo del texto también entre líneas. Investigar la geografía, también ya hemos hablado de eso, y la fecha del pasaje, ¿no? ¿En qué tiempo está? Ya dijimos, eso está después de la fama que ya Jesús había conseguido, ¿no? Desde ahí está fechada el texto, ¿no? El contexto literario es examinar la función literaria, ¿no? Está en términos del decálogo de Moisés, ¿no? De lo que Moisés recibió ahí en el monte, ¿no? Examinar colocación, ¿no? Cómo coloca el pensamiento de cada detalle, ¿no? Analizar los detalles, y también analizar el autor. Bueno, en el caso es Mateo, ¿no? Mateo con su carga judía tenía que darle pues un rasgo judío al asunto también, ¿no? Con esta idea del monte y el recibir la Torá, y Jesús entonces el nuevo Moisés que está dando la nueva Torá, ¿no? ¿No? Así como Moisés recibió la Torá, ahora la Torá la está dando Jesús mismo, ¿no? 5. La forma ahora. Identificar el tipo general. Ya hemos dicho, el tipo general literario es evangelio, ¿no? Identificar el tipo específico, la narrativa, ¿no? Está la narrativa. Y mirar las subcategorías, sí que ahí ya hemos dicho si hay figuras literarias, todo eso. Sugerir un entorno de vida. ¿Cuál es el entorno de vida? El campo, ¿no? La tierra, la gente caminando, ¿no? Está en un monte, está hablando de un espacio de naturaleza, ¿no? No es una ciudad, es un pueblo, ¿no? Bueno, análisis completado y estar alerta a la forma parcial y el corte, ¿no? Si hay un corte improvisto en el 12, parece que fuera el corte, pero el 13 continúa, pero ya no habla de las bienaventuranzas, ¿no? O ya no está ese tema, comienza a hablar de otro tema que justamente lo lleva a la intención de estar ahí en el monte hablando, ¿no? Así como ya lo dijimos, Moisés dio la ley, ahí entonces Jesús está hablando de la ley también, ¿no? La ley dice esto, pero más yo os digo, ¿no? ¿No? La Torá dice esto, pero yo os digo, ¿no? Datos gramaticales, análisis del sentido del significante y análisis de ortografía y morfología, ¿no? O sea, la forma de las palabras
la ortografía también, el sentido de cómo debe estar estructurado y el sentido del significante, que es, no solamente ver el significado es un concepto de la palabra, ¿no? ¿Qué entendemos? O en el vocabulario está el significado de la palabra, pero el significante es la connotación de esa palabra, cómo aparece en la oración, ¿ya? Y qué rol juega en todo el pensamiento, ¿no? Entonces hay que ver esa perspectiva también, ¿no? Entonces cuando hablamos de feliz o de felicidad, entonces no es solamente un estado momentáneo o pasajero o efímero, sino que está hablando de una condición, ya dijimos, ¿no? De una condición de vida, de un estatus de vida y de una condición dada por Dios para sus hijos en la condición de ciudadanos del reino, ¿no? Ahora, léxico, explicar qué es lo no obvio. A ver, ¿qué es lo que no obvio para nosotros? Creo que lo mencionaron el otro día cuando les dije algo de eso, de que Jesús dice que abriendo su boca, ¿no? Les dijo, ¿no? O algo así está, ¿no? Es un hebraísmo, dijimos, la forma que aparece ahí, que parece una repetición insulsa, dice, ¿no? Y comenzó a enseñarles diciendo, dice esta palabra, ¿no? Pero en el texto de la Reina Valera dice, el 60 dice de otra manera. A ver, Dice, abriendo su boca les enseñaba, ahí está. diciendo, Abriendo su boca les enseñaba, diciendo. diciendo, ¿no? Abriendo su boca diciendo, ¿no? Mm, ¿No? Sí, pues en esta vez, Reina Valera contemporánea nos dice ahí, y él comenzó señales diciendo, o sea, ya no aparece el hebraísmo. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿no? Para decir, para hablar, hay que abrir la boca, ¿no? ujú, ¿No? Bueno, eso parece obvio, pero es una forma digamos, hebrea, un hebraísmo, para hablar de la acción de la palabra, de la acción del hablante, ¿no? Del que está hablando, o del que va a hablar, ¿no? Te vas a acordar hay un, hay una página, un canal sobre el castellano, ¿no? He visto me gusta mucho eso, algunos datos ahí interesantes, no solamente la página, sino otras más, ¿ya? Pero el autor, el que dirige se llama Alberto también, justamente, ¿ya? Y cuando empieza digamos, su enseñanza, dice, hola, hablantes, y luego termina y dice, hasta pronto, hablantes, ¿Mm? Hablantes, ¿no? O sea, es un participio, hablante, el que habla, ¿no? Pero el que habla, ¿qué? Una lengua, pues no solamente el que habla, ¿no? El que habla un idioma, que tiene un idioma para hablar, ¿no? De eso está refiriéndose. Bueno, entonces estudiar las palabras, eso es necesario, la clave, ¿no? Estudiar cada palabra que nos parece que es importante del mensaje o del texto. Y la identificación del programa semántico especial, ¿no? O sea, ya hemos dicho, si es un sujeto, colaboración, si el verbo, cuál es la causa, el participio. Hay que aprender todo ese aspecto del castellano, de paso, ¿no? ¿No? Ya les dije el libro que deben tener en cuenta, que es el libro de cabecera como un diccionario, es el libro de gramática castellana para la Biblia, ¿no? De Jorge Cotos. Jorge Cotos, ya. Contexto bíblico.
análisis de uso de las palabras en las escrituras, el análisis de uso de las escrituras, sí. Análisis de relación al resto de las escrituras también, ¿no? Ya hablamos de eso, porque este pasaje tiene relación con la instrucción de Dios a Moisés, dándole las tablas, ¿no? Análisis de importancia del entendimiento de las escrituras. ¿Cómo entendemos? Ahí puede haber tradiciones, ya lo mencionó Alexis también, y cómo es que uno entiende o cómo debe entenderse el texto. 10. Teología, localizar el pasaje teológicamente, ¿no? Y acá este pasaje tiene mucho de teología, está reino de los cielos, un término teológico. Escatológico para algunos también, ¿no? Escatológico no porque sea un término que se va a usar para el tiempo final, sino que el reino de los cielos habla de un sentido escatológico que yo lo entiendo de este modo también, ¿no? La escatología desde la presencia de Dios en Jesucristo, ¿no? ¿No? Los últimos o los posteriores días no son los días finales que podemos estar viviendo, sino posteriores días se refiere al momento de la irrupción o de la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Ahí empezó el escatos quimera, o sea, los días, los posteriores días, ¿no? Entonces lo escatológico es la presencia del Hijo de Dios, ¿no? Ahí hay un elemento teológico. ¿Ya? Identificar las cuestiones planteadas o resueltas, ya, también. Y análisis de contribución teológica, ¿no? Acá hay mucho, porque esto corresponde, ya hemos dicho, a la condición de creyente en el reino de los cielos. Y literatura secundaria, investigar qué dicen otros, si es que hay alguna cosa como esa, comparar el ajuste y aplicar descubriendo, ¿no? Y la aplicación, clarificar la naturaleza de la aplicación y las áreas posibles también. Eso tiene que ver con, ya hemos dicho, con principios que son del reino de los cielos, ¿no? Pero que corresponde también a vivencias aquí en la tierra, ¿no? Esas dos condiciones son importantes en la aplicación, ¿no? Entonces siempre debo recordar, ¿no? Donde esté, soy un ciudadano del reino, soy un hijo de Dios, y entonces tengo que comportarme como parte de ese reino de los cielos, como integrante de ese reino de los cielos, como embajador de ese reino de los cielos. No puedo hacer menos, ¿no? La idea nuestra es al revés, o sea, nos comportamos bien en la iglesia y cuando salimos fuera, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo será? A ver, ¿nos comportamos o no nos comportamos? A ver, creo que ya se fueron. ¿Ah? La mayoría del tiempo, pero a veces hay tropezones. Hay tropezones, ¿ves? Pero también hay esa idea que muchas veces ya se convierte en religiosidad, ¿no? ¿No? Entonces, estamos en el culto, todo perfecto, ahí estamos, ahí somos santos, cristianos, inmaculados, todo. Salimos de la iglesia a nuestros diarios quehaceres y ahí te olvidas de tu cristianismo, ¿no? Cristianismo lo he guardado para el día que vas al culto. Esa actitud de doble vida es la que está atacando el Señor con estos principios, ¿no? Con la bienaventuranza del reino de los cielos. ¿Mm? ¿Qué les parece? Sí, pastor. Pastor, Este era el mensaje. Sí, ese es el mensaje. Sí, Pablo. pastor, los evangelios, eh, casi la mayoría son narrativas y casi todo tiene un contenido metafórico. No, no es metafórico. La metáfora es un medio para enseñanzas prácticas, No, pero para conducta de vida. contenido, pastor,
mayormente que la escrita en caso de Mateo, Marcos, Ya. Lucas. Todo está normalmente basado atrás en metáforas. Ya. Sí hay metáforas, sí, pero las metáforas, vuelvo a repetir, están usadas como un instrumento para enseñarte una verdad. No porque hay una metáfora, entonces tiene sentido espiritual o que no tiene una acción práctica, ¿no? Cuidado, eso no es así. Más bien, estas metáforas nos mandan a hacer acciones prácticas. ¿Ya? Eso creo que es importante también. O sea, el hecho de que haya metáforas, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? No, eso es una metáfora más, como debiendo entender como que eso no tiene función práctica en la vida. No. Lo metafórico es una enseñanza que sustituye, es una verdad, pero que está utilizándose un modelo en referencia a algo que debes hacer, ¿no? O que debes tener como actitud. ¿Ya? ¿Me dejo entender ahora? Sí, pastor, y en relación a las palabras ¿Ah? semáticas que usted mencionó, en relación a las palabras semáticas que usted mencionó. Ah, ya. Lo semántico tiene que ver pues con la forma en que aparece una palabra en el contexto de la Biblia, ¿no? En este caso, ¿no? Lo semántico es cómo utilizamos una palabra, ¿no? Su uso semántico. ¿Ya? O sea, el uso del significado de esa palabra, cómo lo utilizamos, qué sentido tiene, ¿ya? Por ejemplo, si dijéramos hoy día caridad, ¿qué entiende por caridad? ¿Qué entiende por caridad hoy día? Hoy día. Claro, en este tiempo. Porque caridad hace 100 años quizás, o hasta 50 años, que 50 años atrás todavía ya tenía otro sentido. O sea, 50 años más atrás, la palabra caridad tenía otro sentido diferente a lo que usamos hoy día. ¿Qué cosa es caridad? Hoy utilizan donación, ¿no, pastor? Ah, Donación utilizan ahora. ya. Caridad es dar una donación, es dar algo a alguien que necesita, ¿no? Ya. Esa es caridad. Pero ¿saben qué? La palabra caridad, vas a un diccionario antiguo, vas a encontrar que significa amor. Dar amor. Quizás esa palabra viene del italiano, ¿no? Del caro, ¿no? Caro, me acuerdo de la hermana Caro, que nosotros le decía, caro significa costoso, ¿no? Pero caro también significa amor, ¿ya? Bueno, entonces, en la versión de la 909, hace más de 100 años, en esa versión de Reina Valera, decía, decía acerca del amor, ¿no? Del 1 Corintios 13, ¿no? Dice que lo más importante es la caridad, así decía. Lo más importante es la caridad. Pero como la palabra caridad comenzó a tener otro uso diferente, entonces lo sacaron y ahora por eso aparece la palabra amor, que tiene sentido más concreto, ¿no? ¿Ya? Amor, dar amor. Pero no sé hasta qué punto vamos a dar amor ahora, ¿no? Porque ahora la palabra amor ahora se utiliza de otra manera también, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en las relaciones íntimas, ¿no? ¿Mm? ¿No? Se habla acerca de hiciste el amor, dice, ¿no? ¿No? Hacer el amor. Ujú. Y ese es un sentido que le están dando, un sentido semántico. Hacer el amor tiene que ver con un acto sexual. Tú no puedes decir, bueno, vamos a hacer el amor.
¿no? Porque estarías diciendo otra cosa, o los hermanos estarían diciendo, oye, ¿qué estás diciendo? No, ¿cómo es posible? No, ¿qué se te ocurre? Pero si tú dices, hermanos, vamos a, vamos a amar, o expresémonos con amor, expresémonos con amor, eso lo vamos a entender nosotros aquí. Pero una persona del mundo, de fuera, lo va a entender de otra manera, ¿no es cierto? Y más si es una mujer que habla del amor, entonces, mira, vamos a mostrarnos amor. Un momentito, te voy a decir, ¿qué quieres decirme con esto? Te voy a decir, ¿no? Me estás insinuando algo. Entonces, eso es el sentido semántico, ¿te das cuenta? O sea, cómo una palabra tiene su uso, ¿no? ¿No? De qué manera utilizamos las palabras y el sentido que tiene, sí significado, pero el sentido que le damos, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando de hambre de justicia. Mm. Hambre de justicia es una condición moral y espiritual, pero también hay el hambre de pan, ¿no es cierto? Hambre de comida. Pastor, o sea, cuando se dice, se refiere a lo espiritual, ¿no, pastor? No, sí se refieren a algo, pero también tiene que ver con el hecho de buscar hacer lo correcto o que se haga lo correcto, ¿no? Justicia, ¿no? Justicia que está relacionada a derecho también, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, sí, derecho, justicia, rectitud, todo eso tiene que ver con, no es tan espiritual, o sea, solamente, o sea, mm, nosotros le damos un sello semántico espiritualista, ¿no? O sea, lo decimos eso, nunca hemos, precisamente cada vez que aparece la palabra justicia, siempre vamos a el hecho que tenemos teológicamente como concepto, justicia de Dios. O sea, Pastor, y esa estructura que usted ha presentado, eso siempre es necesario aplicar en la exégesis, ¿no, pastor? sí, esa estructura es más o menos, es una guía, no hay que hacerlo igualito. Claro, referencial, ¿no? Claro, claro, Es sí, una sí. referencia así, que sirve de alguna manera. Eso lo va. Les voy a entregar a ustedes eso No y envíe, pastor, al grupo, pastor, por favor. en base a eso les voy a pedir también otro trabajo, ¿ya? O si no quieren hacer lo mismo de Macarios o ustedes intentan hacer un texto que quieran, también lo podemos hacer, ¿ya? Ya. Entonces les doy esa libertad que escojan un texto ustedes, ¿ya? Y la próxima semana lo analizamos, ¿ya? Correcto, pastor. Lo envía, pastor, al grupo para poder. Sí, sí, lo hagan bien, ya, gracias. Ya, pastor. Bueno, ahora sí terminamos, gracias, bendiciones, lo estamos viendo. Claro. Bendiciones, pastor. Buen fin de semana, bendiciones y trabajen mucho en la obra. Ya, pastor, Dios le bendiga.